Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hola, buenas noches. Estamos en Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, sin nuestro conductor, Norberto Lema, que está atendiendo problemas domésticos. Perdimos el rumbo. Perdimos el rumbo y nuestro lema. Y el lema del programa, ¿no? Nos quedamos sin lema. Perdimos por partida doble. Sí. En fin. Estos chistes no están preparados, César, en nuestra espontaneidad. Nuestra espontaneidad. Bueno, teníamos el invitado, pero acabamos de expulsarlo. Bueno, estamos acá con Oscar Cetrángolo. ¿Cómo va? Bien, en semanas complicadas, ¿no es cierto? Desde todo punto de vista. Y justamente tenemos un invitado con el cual pensábamos hablar de temas que tienen que ver con lo internacional, así que comparte de los problemas, ¿no? Las cosas cambian rápido en la región, ¿no? Sí, Pero bueno, arrancamos con un tema que elegí alegórico, como siempre elegimos temas alegóricos, un tema del supergrupo llamado Traveling Wilburys, que incluía Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison, ¿no? Jeff Lynne y alguno más. Un tema que se llama Not Alone Anymore, y después volvemos con el invitado. Ahí vamos. Escuchamos a los Traveling Wilburys con la voz inconfundible de Roy Orbison, inconfundible, absolutamente. ¿no? Not Alone Anymore, y tiene que ver con un poco con lo que vamos a hablar, ¿no? Porque ahora quizás los últimos días cambiaron el foco, ¿no? Pero estamos cada vez más solos, decís. Sí, claro. La economía, uno suponía que el Mercosur, la Argentina estaban aisladas del mundo, ¿no? Por la falta de acuerdos comerciales, y el acuerdo con la Unión Europea, con los temas que queríamos hablar, eso, ¿no? No estás más solo, pero no. Yo pensé que íbamos a hablar de jazz. De jazz y de... Bueno, sí, podemos hablar. Ese va a ser el programa del año que viene. Bueno. El año que viene vamos a hacer un programa que vamos a pasar un tema, y el invitado tiene que hablar del tema que elegimos. Del tema que elegimos. Prepárate. Lo tenemos de invitado a Ricardo Rosenberg, quien ya ha estado aquí, ¿no? De invitado, sí, que es egresado y profesor de posgrado en nuestra casa, de estudios en distintas maestrías, y investigador de UNSAM, ¿no? Y experto en temas de política comercial, integración y otros temas variados. Así que bueno. Y tabaco. Y tabaco. Bien. Tabaco. No es que fume. No. Gracias, Ricardo, por venir. No, gracias por la invitación y por este primer tema. Bueno. Espero que sigan así. Bueno, un poco podemos empezar hablando del diagnóstico de dónde está la Argentina hoy en el mundo, ¿no? Y luego empezamos a hablar un poco del mundo, sí, que nos aguarda. Sí, bueno, yo empezaría al revés, porque el mundo, estamos atravesando un periodo medio de transición, ¿no? ¿En qué sentido? En que el mundo que conocíamos de la globalización, de la internacionalización productiva, de las cadenas de valor, es un mundo en el cual hoy está puesto en duda, ¿no? Y entonces, ¿qué quiero decir está puesto en duda? Hoy el comercio crece poco y nada. Y no solo por el proteccionismo de Trump, el Brexit y esas cosas, sino porque el mundo desde los últimos 10 años tiene una tendencia a comerciar menos, tiene una tendencia a tener cierto reshoring. Esas empresas que habían decidido instalarse en distintos países del mundo, hoy muchas vuelven a los países de origen, y eso genera que sea un mundo más difícil. Es un mundo más difícil, más complejo, a lo que se suma esto de las guerras comerciales, China, Estados Unidos. El menor crecimiento, ¿no? Y es en parte es el menor crecimiento.
¿no? En parte es el menor crecimiento. En los últimos 10 años claramente el mundo tiene otra dinámica, pero también pareciera que hay un cambio estructural, y eso es un poco la duda, si ese cambio que está ocurriendo en estos momentos, y por eso digo esta transición, es un cambio transitorio o es un cambio más permanente, en lo cual vamos a ver en los próximos años algo que es bastante distinto a ese auge de la globalización de los años 90. Pero ¿cuáles son los ejes de ese cambio estructural? ¿En qué consiste? ¿Cómo se ve? Bueno, se ve, por ejemplo, en distintas cosas. Si vos mirás el comercio mundial, que durante los 90 y primeros años 2000 crecía al doble o al triple que lo que crecía el producto mundial, hoy crece lo mismo, a lo sumo lo mismo que lo que crece la economía mundial, incluso menos. Este año, por ejemplo, el Producto Mundial va a crecer 3%, según el último informe del Fondo Monetario, y el comercio mundial va a crecer 1% en cantidades, ¿no? Bienes y servicios. Eso te dice que es un mundo que comercia menos, que la propensión a importar bajó, y que en parte eso se debe a que, como bien sabe Andrés, una parte importante del comercio lo manejan las transnacionales, y si las transnacionales no invierten en los distintos países más como antes, si vos mirás los números de inversión extranjera directa, en los últimos años también están absolutamente estancados y cayendo. Sí. Cayeron en 2018, cayeron 20%, y en 2019 siguen cayendo. Entonces es un mundo menos globalizado desde el punto de vista del comercio y desde el punto de vista de las inversiones, y por lo tanto desde el punto de vista de la organización productiva, o como la quieras llamar. Pero no es que esa, digamos, aceleración de la globalización fue el rebote de un mundo muy cerrado, y que una vez que alcanzó cierto nivel hasta ahí llegaste. Bueno, algunos dicen eso, Ajá. ¿no? Dicen, mirá, tuviste la inserción de China al comercio mundial, tuviste la inserción de Europa del Este al comercio mundial, entonces tuviste un boom, ya está, claro. y que llegaste al tope. Y a partir de ahora vas a seguir creciendo, pero a tasas mucho más normales que lo que era en el pasado. Eso puede ser, es una opción. Por eso entonces uno diría, bueno, tenés un salto, ¿no? Un cambio, pero es un cambio hacia otro escenario que no es tan complicado. La pregunta es, bueno, justamente ahora cuando uno mira el debate en Argentina, todo el mundo dice, bueno, para solucionar los ciclos de stop and go, lo que hay que hacer es exportar más. Sí. Chocolate por la noticia, ¿no? Venimos discutiéndolo hace 20 años por lo menos, pero ahora parece haber cierto consenso mayor en que no es solo un problema fiscal, sino que también hay un problema de balanza de pagos que nos lleva a este tipo de crisis. Pero justamente nos ponemos a discutir cómo insertarnos más en el mundo, justamente en un mundo que es bastante más complicado. Tenés que convencer al resto del mundo de que importe más. Claro. Llegamos tarde. Llegamos una vez más tarde, lo cual no significa, claro, uno podría decir, bueno, pero somos una economía pequeña, exportamos, no le movemos la aguja a nadie, entonces uno podría decir, bueno, el mundo no es tan malo para nosotros. Pero es un mundo, no es tan malo, puede ser que no sea tan malo para nosotros, pero no es un mundo que claramente esté ansioso por recibir nuestros bienes y servicios. Ahora, igualmente, la Argentina tiene, corregime, una propensión o la incidencia del comercio en la economía argentina es muy baja, ¿no? O sea, como que también tenemos alguna anomalía de origen, ¿no? ¿No es así? Sí, si vos mirás el informe del Banco Mundial del año pasado, Argentina está a 168 en el ranking de apertura comercial, entendido por Impo más Expo, ¿no? Más o menos estamos en 25 puntos del producto. El único peor país en ese ranking es Brasil. Ajá. ¿No? O sea, el único peor en el ranking de 169 países. O sea, hay más países, pero en ese ranking el Mercosur es un bloque muy cerrado. Sí, pero Brasil por lo menos tiene el argumento de ser una economía muy grande. Claro, ¿no? claro. Entonces, como ustedes saben, las economías grandes no siempre son muy abiertas, caso Estados Unidos. Pero en Argentina no tiene siquiera ese argumento, ¿no? Entonces, efectivamente somos un fenómeno interesante o preocupante desde el punto de vista más histórico y estructural. Y eso, a tu juicio, ¿cuáles son las principales raíces de ese escaso peso del comercio? Sí. Bueno, una de las raíces, pero que no es exclusiva de la Argentina, pero yo creo que la Argentina, uno de los problemas es que su sector más exportador, que es el agroexportador, vivió una historia siempre entre dos fuegos, ¿no? Entre el fuego interno
con el famoso debate de alimentos para el mercado de exportación y los precios de los alimentos para el mercado de importación, y el fuego externo, que tal vez es menos conocido, pero que es la histórica lucha por los subsidios agrícolas en Europa primero, pero también en Estados Unidos, Japón, China en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, estamos especializados en un producto que a lo largo de los últimos 50, 60, 70 años, el mundo decidió subsidiarlo, y entonces tenemos dificultades no solo para entrar al mercado, sino que además competimos en los mercados mundiales con países que subsidian y es para la producción y para la exportación. Sí, claro. Y entonces tenemos ese problema. Y al mismo tiempo tenemos el problema de que nunca supimos cómo arbitrar la suba de los precios de los alimentos, y que justamente nos pega en la canasta doméstica. Y entonces hemos hecho a lo largo de estos últimos 30, 40, 50 años distintas maniobras tributarias, racionamiento del consumo o racionamiento de la exportación o impuestos, justamente para administrar ese problema. Y ese problema siempre fue una administración restrictiva, ¿no? Nunca se nos ocurrió tal vez usar el ingenio para incrementar la producción y tal vez segmentar el consumo. Cumplir con las dos demandas, interna y externa. Y tampoco logramos promover otro tipo de actividades comerciables, digamos. Sí. Digamos, o las logramos empezar hicimos un proceso de exportación. Yo creo que la Argentina hizo dos procesos de exportación importantes en las últimas décadas. Uno fue el periodo de la convertibilidad. Paradójicamente, el periodo de la convertibilidad fue un periodo donde las exportaciones crecieron fuertemente, algo así como 13% anual promedio, ¿no? Claro que veníamos de una economía absolutamente cerrada, y no lo explica solo, lo explica un montón de procesos. Pues, caso interesante porque tuvimos una apreciación cambiaria importante en esos años. Eso te diría, ¿no?, que la política de apertura fue más importante que el tipo de cambio. La política de apertura, de regulación, importación de fuerte proceso inversor. Yo creo que el secreto para exportar más es invertir más. No digo ninguna maravilla, no ninguna cosa ilógica. No podemos exportar más si no invertimos más, porque no producimos lo que tenemos que exportar. Y los 90, quieras o no, fueron unos años donde se invirtió por lo menos en no transables, pero también una parte en transables, y eso se hizo sentir de una economía que era absolutamente cerrada. También tuviste el Mercosur, ¿no?, que te ayudó, y la energía, ¿no?, que empesaste a exportar energía, ¿no? Tal cual. Y menos restricciones al financiamiento, eso te ayudó también, ¿cierto? Seguramente, tasas de interés bajas, y tuviste acceso al financiamiento. Y el otro periodo grande es el del 2003-2007. ¿no? Claro. Donde ahí sí hay nuevas actividades. Hay más, una de las nuevas actividades, llamémoslas nuevas entre comillas, sector automotriz, ¿no? El sector automotriz se mete, era un producto que no se comercializaba prácticamente en el exterior. A partir de la integración Argentina-Brasil, es un producto, exportamos una parte importante de nuestra producción a Brasil. Y después aparecen lo que Andrés trabaja mucho, el tema de servicios, ¿no? Los servicios basados en el conocimiento, que empiezan a exportarse en los años 2000 y empieza a invertirse en los años 2000, se amplía mucho la oferta de servicios y aparece como un nuevo producto exportable, además de la minería, de la energía y de otras actividades. Los vinos, ¿no? Y los vinos, también subieron, la ¿no? Industria. Lo que pasa que la característica común de los dos procesos de expansión, lo de los 2000, paradójicamente en cantidades fue bastante menor a lo de los 90. La tasa de crecimiento de los 2000 anual habrá sido promedio 5 y pico % anual, 6% anual. Sí. Pero claro, veníamos de otro tipo. Pero la característica común es que los procesos se revierten, tienen cierta reversión, no logran sostenerse, ni siquiera estabilizarse, sino que tenés un shock, creces mucho y después volvés una parte importante para atrás. En los 2000 otra vez volviste a crecer fuertemente y después volvés y hoy exportás lo mismo que hace 10 años o menos incluso. ¿Y eso es por la volatilidad macro o por cambios en el contexto internacional? Y yo creo que hay de todo un poco. Hay volatilidad macro, volatilidad del tipo de cambio, caída de la inversión. Vos mirás hoy la inversión, es un dato tremendo. Hoy se invierte casi lo mismo que en el 2002. Ajá. O sea, no llegás al 13 puntos del producto. Eso es más o menos la amortización del capital. Inversión neta cero. Entonces, claro, ¿cómo vas a expandir la exportación en ese contexto? Que, por otra parte, eso tiene una buena noticia.
¿no? Y que es uno de los cambios también estructurales de la Argentina en los últimos 20, 30 años, es que las exportaciones pasaron a ser procíclicas. ¿No? O sea, no está más la idea esta de los saldos y retazos de antes. Claro. Entonces eso tiene, la buena noticia es esa, las empresas que exportan y que perduran en el tiempo, producen para el mercado interno y producen para la exportación. Y entonces cuando les va bien, cuando invierten, cuando crecen, aumentan sus exportaciones y aumentan sus ventas al mercado interno. En la Argentina, salvo en los servicios basados en el conocimiento y en algunos commodities, el grueso de las empresas produce para el mercado interno y exporta. Y eso es una ecuación que hay que entenderla, ¿no? Cuando dicen no, mercado interno o exportación, no existe más esa dicotomía en la Argentina, y entenderlo es importante, porque cuando alguien dice no, ahora tenemos que crecer en base a exportaciones, a menos que consigamos más empresas que sean solamente exportadoras, tenemos que promover ambas cosas, porque ese mix, mercado interno y mercado externo, puede variar en el margen, pero no puede reemplazarse absolutamente el mercado externo. Era una lógica muy del sector agropecuario, más ganadero que otra cosa, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, eso no es necesariamente virtuoso para la macroeconomía, porque te complica la política contracíclica, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo es, digamos, cuando podés esa idea de que vos no podías generar las divisas necesarias porque estabas normalmente claro, incentivando el consumo, bueno, que te dices, mirá, las dos experiencias de la Argentina, claro, de crecimiento fuerte, que fueron los 90 y los 2000, crecía la demanda doméstica y crecía las exportaciones. Esa es una buena noticia. Te alivia el conflicto distributivo, te complica el manejo del ciclo, sí, y te complica la política fiscal a su vez, ¿no es cierto? Sí, claro. Ahora, el problema es que estos estancamientos largos, ¿no?, de la inversión o de las exportaciones, que es una consecuencia de la falta de inversión, es como que las empresas argentinas, cuando supongamos la situación macro mejore y se puedan volver a plantear un escenario de cierta previsibilidad, se van a encontrar que están muy atrasadas tecnológicamente de vuelta, ¿no? Con lo cual vas a necesitar primero invertir e importar para luego poder salir a exportar. Ahí se te van acumulando problemas que luego después es costoso salir, ¿no? Porque sí, hay una destrucción del capital tremenda. Digo, si vos no invertido durante 4 o 5 años no solo perdés actualización, sino que perdés lo que tenés, perdés el stock y te perdés la actualización. Entonces, claro, desde ese punto de vista, pensar que vas a poder aumentar las exportaciones rápidamente y en sectores diferenciados, y va a ser difícil. Y eventualmente perdés mercado, perdés la costumbre exportadora. Sí. Y además el cliente, como bien sabemos, bueno, eso lo sabemos de que yo estudio por lo menos, ¿no?, estos temas de los años 80. Argentina siempre ha tenido mala fama, como en muchos mercados, como proveedor, porque justamente el problema que decía Ricardo, ¿no?, que los exportadores van y vienen, entonces vos necesitas un proveedor permanente, perdés su mercado, el exportador te empieza a fallar, decís, bueno, nunca más, ¿no? Es como que hay un efecto ahí complicado de recuperar mercados que abandonaste. Hay una buena noticia en todo esto, que es que los más dinámicos importadores en estos últimos años son las economías emergentes, claro, que tienen menos memoria, de nuestro desempeño histórico. Está bueno. Entonces hoy buena parte del comercio, una parte fundamental del comercio, lo dinamizan las todavía no los defraudamos. Algunos sí. Acordate hace pocos años cuando abrimos el mercado de Rusia, claro, ¿no?, que estábamos todos contentos y a los 2 meses ya no podíamos exportarle más la carne que teníamos abierta. Ahora, bueno, esto nos lleva a lo que ahora, todavía tenemos un par de minutos antes de la tanda, pero al tema de la agenda de política para revertir esto, ¿no? Porque por más que es cierto que el mundo es más complicado, de lo que vos decís surge que la Argentina necesita hacer un esfuerzo para aumentar sus exportaciones ahora en un contexto hostil, ¿no? Y entonces ahí tenemos una agenda interna y una agenda externa, ¿no? ¿Por qué no arranquemos con la interna? ¿Cuál es, ¿Dónde ves vos los principales cuellos de botella? No voy a decir nada muy sofisticado. Lo primero, obviamente, es estabilidad macro y condiciones para fomentar la inversión. O sea, yo pondría mucho énfasis en fomentar la inversión a través de medidas tributarias, a través de pero básicamente lograr estabilidad y que eso te genere
un tipo de cambio competitivo y que eso te genere el incentivo a la inversión. Y esa me parece que es la base. Sobre esa base uno construye y va a la micro, ¿no? Pero la base macro es fundamental. La micro, ¿qué quiero decir? La micro tenés desde temas regulatorios hasta temas de facilitación del comercio, pasando por aperturas de mercados, pasando por cuestiones tributarias. Le digo, la Argentina, y Oscar conoce bien el tema, Argentina es uno de los países que más impuestos distorsivos tienen en su estructura tributaria, y obviamente eso le pega a todos, pero más le pega a los exportadores, porque los exportadores no pueden descargar en el precio final la carga impositiva que tienen de esos impuestos distorsivos, y es claramente una agenda importante para Argentina que viene. No estamos hablando de baja, digo, cuando uno habla de cambios tributarios, habla de algunos creen que se habla de rebaja, yo digo de mejoramiento de la estructura tributaria, sí, claro, donde los impuestos distorsivos hacen que te encarezcan que te hacen exportar impuestos y no el producto. Exacto. Eso hay que evitar. Exacto. Entonces me parece que eso, sobre la base macro, una buena estructura tributaria, reformas microeconómicas donde te permiten marcos regulatorios, donde te permitan más competencia, apoyados por un esquema de negociaciones que sean justamente, que sigan a la estructura productiva argentina. Digo, nosotros muchas veces negociamos con quienes nos demandan, no con los cuales nosotros queremos negociar. Y lo mismo la promoción comercial. La promoción comercial, digamos, tenemos que claramente dedicarnos a promover nuestras exportaciones en los mercados que más crecen, ¿no? Son los mercados emergentes, y en los mercados de América Latina, que son los que más demandan bienes y servicios diferenciados, y donde nuestras pocas marcas que tenemos internacionalizadas tienen acceso a esos mercados. Digo, es muy lindo cuando uno mira las listas donde la Cancillería, no esta Cancillería, históricamente la Cancillería va a promover exportaciones, es a lo que ellos llaman la línea Revlon, ¿no? Por la marca París, Londres, claro, ¿no? Donde todos nosotros nos encanta ir de viaje, pero claramente las exportaciones argentinas no exportan, no sé. No van tanto. Yo te voy a hacer el comentario de periodista, pero yo estuve en Londres la semana pasada y vi dulce de leche Habana en un supermercado de las afueras de Londres, así que maravilloso. algún éxito, algo hay de eso. Vamos a la pausa y volvemos justamente con la agenda de negociaciones y de cómo llegar a qué nos conviene hacer para ampliar nuestros mercados. Volvemos en un rato. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Estamos aquí de vuelta en partida doble y Oscar, últimamente estás trayendo mucho tango. Está tangueando, ¿no? Bueno, cuando corresponde. Lo que pasa es que hay un tango que me gusta mucho más por la versión que por el tango también, y que es un tango relacionado con el Mercosur, digamos. No hay muchos tangos por el Mercosur, ¿no? ¿Cuál es el tango? Escrito en la década del 40, pero antes que el Mercosur sí, antes que el Mercosur, Muy bien. Sobre el Plan Pinedo debía ser. Algo así. La versión es de Luis Cardey, un gran cantante. Y es Los Cosos de al lado. Los Cosos de al lado. Bueno, escuchamos Los Cosos de al lado y volvemos. Luego de escuchar a Luis Cardey, volvemos con Ricardo Rosenberg y hablábamos de las bajas exportaciones argentinas. Uno de los argumentos para la negociación con la Unión Europea, que hoy quizás es un poco hablar de algo que ni sabemos muy bien, ¿no? Exactamente quién negocia con quién, ¿no? Ni qué es cada cosa tampoco. Los europeos también tienen sus propios problemas, ¿no? En este caso no son solo nuestros.
era una oportunidad, o fue presentada como una manera de empezar a abordar parte de este problema. ¿Cuál es tu opinión o tu juicio sobre las distintas cuestiones asociadas con ese acuerdo, ventajas, desventajas, etcétera? Sí. Mirá, yo lo primero que creo es que si vos estás negociando con alguien, como un noviazgo, si vos 20 y pico de años y llegaste a un arreglo, digo, eso para mí es una buena noticia. O sea, con distintos gobiernos, con distintas orientaciones, me parece que es una buena noticia. Ahora, claro, una buena noticia en un contexto donde los beneficios, bueno, hay que ver, nosotros cuando siempre miramos comercio miramos las ventajas estáticas, ¿no? Las ventajas estáticas no son tantas. Digo, todos los estudios que hay de impacto, que te dicen que las ganancias no son muchas. Pero claro, lo que no se sabe cuáles son los efectos dinámicos, ¿no? Y eso es lo más difícil de prever. Sí, claro. Por ejemplo, alguien te dice, no, van a venir inversiones europeas, más inversiones europeas a generar más bienes y servicios en el Mercosur. Y qué sé yo, ¿no? Puede ser. Eso sería una ventaja dinámica, más capacidad. Claro. Eso ex ante es difícil de prever. Me parece, entonces, es una buena noticia haber firmado por lo menos ese preacuerdo al cual se llegó, y obviamente es un acuerdo muy asimétrico, son países desarrollados con economías en desarrollo. No está garantizado un trato preferencial por países, por economías menos desarrolladas. Has tenido de todas maneras una negociación en algunos aspectos que no es tan desequilibrada. Por ejemplo, en propiedad intelectual uno esperaba que los europeos fueran más exigentes y finalmente no fueron tantos. Y ahora, desde el punto de vista de acceso a mercados, hay alguna ventaja en los productos agrícolas y agroindustriales, si bien se dice que son cupificadas esas ventajas, y eso es cierto. O sea, los europeos no fueron muy generosos en lo que nos dieron, pero nos dieron un poco más de lo que teníamos. Y eso es una ventaja. Algunas economías regionales que también van a tener una mejora parcial de acceso. Hay una ganancia para ese sector, que es, obviamente, no es toda la que uno quisiera, que quisiera libre comercio, como ellos quieren en la industria y como prácticamente se les va a dar, aunque sea en 15 años, pero, digamos, el sector agrícola, que bien saben, como hablamos al principio, es un sector que tiene cierto apartheid, ¿no? Siempre en el mundo es un sector discriminado, ¿no? Sí. Entonces es el único sector que lo subsidian y que se puede subsidiar, porque la OMC te lo deja y no te deja que subsidies a la industria, ¿no? Es un sector que pueden tener mercados protegidos con aranceles enormes, y nadie dice nada. Cuando vos sos cerrado en el sector automotriz te dicen, mirá, qué bárbaro, sos cerrado en el sector automotriz. Nadie dice que en Europa hay aranceles de 100 y pico % para los lácteos o para algunos productos agroindustriales. Entonces, digo, tenés algunos beneficios en eso. Los europeos ganaron mercado en productos industriales, que nosotros tenemos aranceles bastante elevados y entonces eso los reduce, pero tenemos también la posibilidad en el futuro, si es que cuando se conozcan un poco las listas, todavía no se conoce del todo, por ejemplo, en algunos otros bienes en los cuales nosotros podamos llegar a tener ventajas dinámicas en el futuro. Si uno mira la cosa estática, las ventajas o los beneficios del acuerdo son bastante limitados. Claro. Ahora, cuando hablas de lo dinámico, ahí hay un tema que vos hacías mención, que es hay como una incertidumbre acerca de hacia dónde va el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo se define una política comercial en un mundo tan incierto, que no es el que había hace décadas atrás, ¿no es cierto? Digo, hay que jugar a todas las posibilidades, hay que elegir. ¿Cómo hace alguien para decidir una política comercial hoy? Sí. Bueno, es una buena pregunta. Lo primero es, digamos, las políticas de decir, bueno, de vuelta, estamos en oferta y demanda, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos para aumentar la oferta, ¿no? La política comercial ha sido siempre un parche para la política macro, ¿no? Entonces, y eso va a seguir siendo así mientras la macro esté desarreglada. Bueno, y entonces... ¿O no? Probablemente. Y yo estaría totalmente de acuerdo que hacer todos los esfuerzos que se puedan hacer para estabilizar la macro, pero digo, para adelante, ¿no? Por ejemplo, hoy empezás este nuevo periodo presidencial que vas a iniciar con precios relativos mejores que en el pasado. Sí, absolutamente. Entonces,
Entonces uno podría decir, bueno, no vas a tener que usar tanta política comercial para compensar eso. La política comercial naturalmente tiene que ser una política de largo plazo, ¿no? Y tener esa orientación. Entonces, claro, si vos en el medio la estás cambiando por cuestiones de macro, eso es un problema. Pero lo que vos decís es cierto, digamos, por un lado tenés que pensar del lado de la oferta, cómo hacés para generar señales en un país que es difícil generar señales de largo plazo, ¿no? Insisto con esta idea, el Mercosur, por ejemplo, tiene el arancel externo común el mismo que cuando lo definió en el año 94, fin del año 94. Digo, yo no digo que esté mal, pero pasó pasó un cuarto de siglo y pasaron un montón de años, y lo que vos decís, el mundo cambió, y incluso la producción en Argentina cambió, ¿no? Claro. El auto hoy es un auto, para poner un ejemplo, absolutamente diferente al de 20 años atrás, ¿no? Claro. No solo cambió la electrónica, no solo cambió los componentes, cambió las motorizaciones, ¿no? Y nosotros seguimos pensando en el auto de hace 20 años atrás. Entonces, me parece que del lado de la oferta hay que ver cómo volver a invertir, cómo innovar, cómo todo. Y después del lado de la demanda, cómo hacer para incentivar una demanda con problemas, pero con países que uno tiene más chances de poder ganar que otros. Pero claro, esos países también tienen que querer, y esos países también tienen que crecer, ¿no? Nosotros jugamos, por ejemplo, por un Brasil en crecimiento. Para mí es una excelente noticia ser socio de Brasil. Ahora, es una excelente. Brasil no crece, si Brasil no crece, como viene ocurriendo desde hace varios años. Claro, ahora, nosotros le vendemos muy poco a Brasil todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo no podemos vender más a Brasil, a Chile, a Uruguay, a Colombia, a Perú, ¿no? Donde nuestros productos más diferenciados de bienes y servicios tienen un mercado claramente importante? Ahora, hablabas de Brasil y del arancel externo común, y sabemos los que seguimos más esos temas, que Brasil tiene una propuesta muy agresiva de rebaja del arancel externo común, ¿no? Que es algo que el gobierno actual ha pateado con cierta lógica, decir, bueno, en un año electoral no vamos a andar haciendo modificaciones que no nos van a granjear la simpatía de los industriales, pero yo pienso el próximo gobierno va a tener, sea quien sea, va a tener que enfrentar eso, ¿no? Y Brasil hay como una amenaza de decir, bueno, si no les gusta lo hacemos solos y volvemos a una zona de libre comercio. ¿Cómo ves esa cuestión? Complicada. Efectivamente, Brasil, por lo menos en las manifestaciones de sus ministros, existe la idea de tener una fuerte rebaja, yo diría hasta a la mitad, no en promedio, por lo menos. Que digamos que para los estándares internacionales no es nada exótico, porque en realidad estamos estaríamos todavía arriba de los aranceles. Sí, más o menos. Hoy el arancel promedio efectivamente del Mercosur es 12%, que es muy alto para los parámetros internacionales. Ahora, el arancel efectivo, ¿no? Lo que pagan las importaciones de los 4 países para ingresar, es bastante menor, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen regímenes especiales que lo vulneran, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Argentina no paga 20% para comprar una máquina, como dice el arancel externo común. Paga 2% o muy bajo, ¿no? Entonces, eso hace que el arancel promedio efectivo no sea tan alto, ¿no? Ahora, eso se puede materializar en la práctica, que quiere decir que yo creo que hoy los países del Mercosur están en condiciones de aprobar una rebaja para las bienes de capital, informática y telecomunicaciones, en línea con lo que ya están haciendo hace años, ¿no? Y no solo Argentina, también Uruguay, Paraguay y Brasil incluso. Entonces me parece que en eso habría bastante comunidad de intereses. La gran pregunta, yo creo, en Argentina y también en Brasil, son los insumos básicos difundidos, ¿no? Que históricamente han sido en estos países protegidos para tener lo que tenemos hoy, que es una industria en esos sentidos, en esos sectores, ¿no? Aluminio, acero, petroquímica, de clase mundial. Tenemos empresas y productos de clase mundial, los vendemos en todas partes del mundo, pero nos cuestan internamente un poco más caro. Claro. Los proveedores, los clientes domésticos de esos productores no están tan felices, ¿no? Exacto. Y eso tienen derrames sobre todo las producciones. Entonces sería importante pensar cómo podemos hacer para tener esos segmentos más competitivos. Y esa sería la pregunta, digamos, si Argentina y Brasil logran tener un consenso en esas actividades. Bueno, en realidad, no sé si ventaja, comillas, si uno, suponiendo que está de acuerdo en que bajar los aranceles a esos productos es bueno, y de hecho Mercosur está, ahí es donde creo que estamos más fuera de línea en la comparación mundial, ¿no? En insumos intermedios.
buena parte de las empresas son las mismas de los dos lados, ¿no? No es que ahí en realidad el sector privado tiene mucha comunidad de intereses de los dos lados de la frontera, por lo menos en petroquímica y en acero, ¿no? Sí, además son empresas grandes, tienen características y con mucho poder de lobby, ¿no? Y con mucho poder. Sí, claro. Estamos hablando de Techín, por ejemplo, claro. ¿no? Para poner nombre y apellido a las cosas. Sí. Por eso ese segmento yo creo que es un desafío de política pública tener la posibilidad de tomar esa decisión, pero me parece que esa decisión va decantando también. Y la otra gran pregunta son los bienes de consumo finales, claro, que en algunos casos también el Mercosur tiene aranceles altos, pero también los tiene el mundo, ¿no? Tampoco pensemos que la indumentaria en el mundo tiene trabas, políticas proteccionistas en muchos lados, pero bueno, en la Argentina tal vez también, y en el Mercosur también, y ese puede ser un debate. En todo caso es carísima, ¿no? Digamos, como y siempre. ¿Cuáles son las causas? Después las debatimos, pero ¿no? La indumentaria de Argentina es más cara que en otros países, que los países centrales, sobre todo. Claro. Países centrales que, por otra parte, son más baratos en muchas cosas, ¿no? Claro. Porque los países centrales, como hablábamos antes, también subsidian, ¿no? Claro. Cuando uno ve el precio de la energía, sobre todo el combustible, en Estados Unidos. Sí, bueno, no tienen, la carga impositiva es dice, ahí pasa algo, digo, ¿cómo puede ser que sean tan baratos? ¿no? Sí. Aparte ellos tienen, como hablábamos antes, mucha terciarización a países con bajos costos que también les abaratan. Sí tienen mayor capacidad para... Acá tenemos un problema, porque no sé, Oscar, si tiene un compromiso que no sé si va a querer retirarse anticipadamente del programa, pero acá a las 21:30 empieza Otro mundo, ¿no? Así que si quieren vamos al tema, tema. Y después hacemos la agenda y cerramos con Ricardo y yo me despido ahora. Y Oscar se despide. Muy bien. Para ir a ver el equipo del cual es hincha acérrimo. Vamos a escuchar a un tema que hablamos que sabemos que a Ricardo le gusta también mucho el jazz, como a nosotros, Chet Baker, I Get Along Without You Very Well. Me la paso muy bien, ¿no? Sin voz, así que podríamos hacer ante una, si el Mercosur se rompe, pues esta podría ser la canción de despedida, ¿no? De Aldo Ferrer sería. De Aldo Ferrer. Vamos con Chet Baker y volvemos. Luego de escuchar la delicada canción de Chet Baker, por Chet Baker, trompetista y cantante muy famoso de jazz, vamos a volver a cerrar con Ricardo Rosenberg. Se nos fue Oscar a ver Boca River para llegar a su casa a tiempo. Nosotros, como con Ricardo somos hinchas independientes, no tenemos ningún tipo de interés futbolístico hasta el año 2030, como vienen las cosas. Ahora entendí por qué me invitaron. Claro, estamos, Estoy dentro del universo que no recoge Boca y River. No nos interesa lo que pasa. Vamos rápidamente con la agenda. Centro de Estudios Organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas organiza la segunda jornada de estudios organizacionales del 31 de octubre al 4 de noviembre en el aula 212 de la facultad. Pueden consultar el programa en la web de la facultad. Tenemos la primera expo posgrado organizada por la UBA, 31 de octubre y 1 de noviembre de 11 a 20 en el Salón de Actos del edificio anexo de la facultad. Todos los que quieran conocer sobre la oferta académica de posgrado de las 13 facultades de la UBA pueden ir a la primera expo posgrado. Alumnos que se encuentran promediando al final de la carrera, profesionales, inscripción previa en www.expoposgrado.uba.ar, la entrada es gratuita. 28 de octubre, 17 a 19, viene un experto internacional, Milford Bateman, a hablar sobre microcrédito y pobreza en el aula 110. 28 de octubre, 17 a 19, para los interesados en tema de microcréditos. El Centro de Responsabilidad Profesional del Contador Público y el Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas organiza la conferencia Protocolos de Género y Diversidad en las Organizaciones, un tema que, como todos sabemos, está candente en la agenda pública. El 28 de octubre, la semana que viene, de 18 a 20:30 en el aula 212, conferencia Protocolos de Género y Diversidad en las Organizaciones. Y finalmente, investigadores del IEP están involucrados en esta tarea. 5 y 6 de diciembre va a haber el tercer taller interdisciplinario en sistemas complejos, que reúne investigadores de América Latina
que trabaja en la temática de sistemas complejos para presentar investigaciones. Esto vamos a ir informando con el correr del tiempo sobre las características del taller y la agenda, pero en principio agéndeselo 5 y 6 de diciembre los interesados en temas de aplicación de metodologías de análisis, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, a sistemas sociales. El 5 y 6 de diciembre va a haber un taller donde se van a presentar trabajos de investigación sobre estas temáticas. Bueno, tenemos 3 minutos y nos queda el tema de muchos, no miles, sobre el tema de la agenda de inserción internacional, pero acá una pregunta que te haría es cómo ves. Yo veo que si se gana, como todos suponemos, el frente que cabeza Alberto Fernández, ahí hay una coalición que lo soporta, que tiene una parte importante de actores que evidentemente están más cercanos a las políticas proteccionistas o cuyos intereses son más bien defensivos, pero a la vez, como todos sabemos, necesitamos un shock exportador para sustentar alguna posibilidad de retomar el crecimiento que sabemos que va a demandar divisas, y eso implica siempre un trade-off. No puedes solo exportar y poner barreras a las importaciones, porque tus socios van a decir, bueno, ¿no? ¿Cuál es el juego? ¿Cómo ves la posibilidad de manejar esa posible tensión, si crees que existe, entre las ciertas, ¿no?, soporte político que tiene el futuro probable gobierno y las necesidades que va a imponer la macro? Sí. Mira, yo creo que el nuevo gobierno va a tener, yo diría, una política productiva diferente, ¿no? Y si tiene una política productiva diferente, eso va a generar más oferta productiva y más oferta exportadora. Yo no creo que lo que te decía antes, las empresas en la Argentina producen para el mercado doméstico, para el mercado mundial, y en todo caso lo que necesitan es invertir, es incorporar tecnología, es incorporar la agenda industrial 4.0, es que los servicios vayan saltando en la cadena de valor, que los recursos humanos estén cada vez más calificados. Me parece que es una agenda que es bastante posible de conjugar ambas necesidades. Que, insisto, la necesidad número uno se llama inversión. Y la inversión va a generar, como en los 90, capacidades en los bienes no transables y capacidad en los bienes transables, pero que ahora, a diferencia de los 90, tenemos unos precios relativos claramente orientados más a la exportación, y en todo caso yo diría que los vinculados a los intereses más conservadores y proteccionistas van a estar bien resguardados por tipos de cambio, por precios relativos más acordes a la realidad de la que tuvimos y la que solemos tener en la Argentina, que, como bien dice un amigo nuestro, el tipo de cambio siempre ha estado más habitualmente atrasado o atrasándose. Claro. O sea que el desafío central, una vez más, parece estar en la macro y acompañada por acciones de desarrollo productivo, pero sin estabilidad en el tipo de cambio y mejores perspectivas para la inversión, parece difícil resolver la agenda, ¿no? Exacto, la macro es central pero no es suficiente, ¿no? Pero es claramente una condición necesaria para sobre eso montarse y hacer una política de innovación, de incorporación de tecnología, de juntar los sectores nuevos con los sectores tradicionales. Es una condición básica, no es suficiente, pero obviamente mientras no lo podamos estabilizar y volver a crecer, no vamos a poder hacer esa delicada agenda microeconómica, que es mucho más difícil, en la cual la Argentina tiene mucho menos experiencia que otros países de la región. Se nos acabó el tiempo, como siempre muchos temas para hablar. Gracias, Ricardo Rosenberg, por venir aquí otra vez. Gracias a vos. Y nos despedimos hasta el próximo martes. Suerte para todos los hinchas de Boca y de River. Total, así quedamos bien con todos. Chao. Chao.
Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.